calculado de 3,626 litros por segundo. Para mi tubería 4, simplemente está viniendo lo que sería este 3,626 menos el nodo C. Entonces decimos lo que viene desde 5, en este caso, desde 5 menos el caudal que viene desde el caudal que consume el nodo C, y eso sería mi caudal en 4, ¿verdad? ¿Cómo sé que verdaderamente he estado equilibrado bien en esta parte, verdad? Volviendo a recalcular el caudal de la tubería 3. ¿Y cómo simplemente voy a calcular? Simplemente va a ser igual lo que hemos calculado, ¿verdad? El consumo del nodo D menos la tubería 7 es eso sería lo que tendría que estar viniendo por mi tubería 3. O sea, tengo que volver a recalcular. He calculado desde el lado izquierdo, ahora tengo que volver a recalcular de la tubería 3 desde el lado derecho. Y si estos dos valores me dan iguales, entonces he hecho bien mi cálculo de caudales. Entonces calculamos eso. El caudal que viene desde 4, que estamos calculando, ¿verdad? Que ya tenemos calculado, menos el caudal que consume el nodo D, menos el caudal que consume la tubería 7 y menos lo que sería mi caudal del nodo B. Y listo. A ver, en esta parte tengo que revisar. Ahora sí. Aquí está la verificación, ¿verdad? Nuevamente, 3,626. Voy a revisar esta parte. 626 es lo que se está consumiendo, menos C para lo que sería la tubería 4. Está bien. Y para la tubería D, menos 7, y eso sería todo. F. A ver, quiero calcular de la tubería 7, que simplemente hemos dicho que va a ser el caudal de 11 más el caudal en F. Entonces tenemos que revisar, ¿verdad? Nuevamente tenemos que revisar porque aquí hay un problema en el cual no se está cumpliendo. La tubería del lado derecho como del lado izquierdo debería darme el mismo caudal. Entonces tal vez haya un error aquí. Volvemos a revisar. Nos dice que es 1,952 menos lo que sería el caudal en 2 en 6, menos el caudal en 2, menos el caudal en B. Para la tubería 3 sería lo que viene B más 6. Aquí B más 6. Está bien. Y menos el caudal que viene desde 2. Sí. Entonces, con esos caudales tenemos que diseñar. Vamos a hacer la revisión nuevamente. Como pueden ver, la revisión está bien. El único problema está en que no se están cumpliendo los caudales y entonces eso tenemos que corregir por el método de Hardy-Cross. Ese es el problema, ¿verdad? Es por eso que se hace ese método, se aplica el método de Hardy-Cross de tanque a tanque, que el caudal que está circulando por aquí está difiriendo del caudal que viene por aquí. Ese es el problema, porque no son los mismos consumos que estamos teniendo en toda la red. Entonces, nuevamente, tenemos que diseñar con estos caudales y luego corregir
lo que serían los caudales que tenemos que calcular más adelante. Entonces calculamos lo que serían los diámetros. Como todos sabemos, simplemente el diámetro es igual a la raíz de lo que sería 4 veces el caudal. Ojo, el caudal tiene que estar en metros cúbicos por segundo para esta fórmula. Y simplemente es dividir el caudal de litros por segundo dividido entre 1000. Todo eso tiene que estar dividido entre pi. Y como siempre les he dicho, nos asumimos una velocidad igual a 1. Entonces, tenemos ya el cálculo de diámetros. Y dividido entre 4 veces el caudal, dividido entre pi. Y arrastramos para calcular para cada una de las tuberías, ¿verdad? Ahora sí, como pueden ver aquí ya tengo una tabla preparada de los diámetros comerciales, debido a que no vamos a utilizar más pequeños o más grandes que estas tuberías, ¿verdad? Entonces nosotros para adoptar el diámetro comercial, simplemente vamos a adoptar de estas tuberías. Entonces decimos, para el primero nos asumimos de 0,05, el más cercano es de 2 pulgadas. Entonces tomamos 2 pulgadas. Para lo que sería 0,047, nuevamente 2 pulgadas. Y así sucesivamente tienen que elegir en ese criterio. ¿Cuál es el criterio? Simplemente que sea lo más próximo al diámetro que estamos escogiendo. Por ejemplo, de 0,029 es mayor a 1 pulgada, pero menor a 1,5 pulgadas. Entonces elegimos 1,5 pulgadas. Para el número 4, lo mismo, 0,063. Este es para directamente elegir 2,5 de pulgada. A la tubería 5, 0,068, nos pasamos de 0,635, tenemos que adoptar 0,762. Sí, sucesivamente simplemente elegimos un diámetro comercial. 0,53. En aquí les voy a presentar este caso, ¿verdad? Como por ejemplo este, 0,053. Nos pasamos por un poco de lo que sería 2 pulgadas, pero ya adoptar 2,5 de pulgadas ya es demasiado grande. ¿Qué hacer en este caso? Si verdaderamente no tienen dudas con respecto a lo que serían las presiones, que ustedes sí o sí quieren hacer cumplir presiones, pueden adoptar una tubería sí o sí superior, es decir, una tubería de mayor diámetro. Pero en el caso de que ustedes estén seguros de que va a haber presión sobre la tubería, hay buena presión sobre la tubería, pueden elegir un diámetro menor. ¿Cómo se verifica eso? Con las elevaciones, revisando lo que serían las elevaciones de las tuberías, ¿verdad? Como pueden ver, nos dan las elevaciones de cada nodo, las elevaciones de los tanques que son de 119 y 116, no son tan alejadas a los diámetros que nos están dando. Es decir, que vamos a tener presiones pequeñas en esta red. Entonces, si vamos a tener presiones pequeñas, mejor no arriesgarse y tener la menor pérdida de carga posible, ¿verdad? A 0,05, adoptamos 2 pulgadas y así sucesivamente hay que elegir uno por uno lo que serían los diámetros comerciales. No sé si alguien tiene dudas sobre el diseño de diámetros, cómo estamos calculando los diámetros. No sé si alguien tuviera preguntas para poder ahorita responderles y no tengan dudas así en el examen, ¿verdad? De cómo elegir el diámetro o de cómo diseñar el diámetro. Como ven, esta parte es puro hidráulica 1. Donde estaba la única trampa es en hallar los caudales acumulados y hallar las dotaciones. Y calcular bueno, verdaderamente calcular los caudales de cada una de las tuberías. Solamente en esa parte estaría lo que sería la dificultad en este tipo de examen. No es necesario mucho aplicar ya fuentes de agua potable, el concepto de aducción. Aquí directamente se trabaja como si fuera hidráulica 1, solo que los datos ustedes hallan desde cero.
no se les suministra un dato, ustedes tienen que conseguir los datos de los, ya sea del plano o ya sea de las tablas que se les va a proporcionar. Como pueden ver, este lado es largo, así que tengan mucho cuidado y también tengan, si de lo posible, prepárense, es decir, ya sea practiquen para hacer eh, con una calculadora que no tiene tablas o programense una tabla para las calculadoras que, que van a manejar, ¿verdad? De acuerdo. Ya tenemos ahora el diámetro comercial para cada una de nuestras tuberías. A continuación, lo único que tenemos que hacer ahora es calcular las pérdidas de carga. Como pueden ver, como se trata de diámetros pequeños, tenemos que utilizar sí o sí el método de Darcy-Weisbach. Es el método que tenemos que utilizar, ¿verdad? ¿Qué nos implica el método? Que tenemos que primero hallar el número de Reynolds, luego hallar lo que sería el valor del factor de fricción y para luego sustituir en un valor de coeficiente de resistencia al flujo y recién calculamos la pérdida de carga. Entonces, ¿de qué depende la selección de cada uno de estos métodos? Es en que este lo vamos a utilizar cuando tengamos flujo laminar, cuando tengamos flujo de transición y cuando tengamos flujo turbulento, ¿verdad? Ahora, recomendaciones. Si estamos diseñando con lo que sería diámetros, sí o sí todos van a ser flujos turbulentos. Es decir, si ustedes están diseñando los diámetros, sí o sí van a tener flujos turbulentos. ¿Por qué? Porque le están dando una velocidad igual a uno. Y eso significa que esa velocidad es la máxima para la máxima eficiencia hidráulica, es decir, es la máxima velocidad para tener la menor cantidad de pérdidas. Pero al mismo tiempo estamos trasladando la máxima cantidad de caudal, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén diseñando los diámetros y se estén dando diámetros comerciales, sepan que sí o sí van a tener flujo turbulento. Pero otra situación sería cuando se les está proporcionando a ustedes los diámetros. Es decir, que a ustedes en vez de darles en vez de decirles que calculen los diámetros, en realidad les van a decir que en realidad ya les van a dar diámetros. En ese caso, sí o sí tienen que verificar, porque para los caudales que calculen, tal vez el diámetro sea mayor, ¿verdad? O ya sean que tengan flujo en transición o flujo turbulento. Incluso podrían llegar a tener flujo laminar. Eso ya es un poco complicado de programar, pero tampoco es imposible. Ahora sí, nos hemos olvidado algo, tenemos que verificar las velocidades con los diámetros comerciales que estamos adoptando. Como sabemos, simplemente la velocidad es 4 veces el caudal, entre paréntesis, 4 veces el caudal. En este caso, tiene que estar en metros cúbicos por segundo, entonces simplemente dividimos entre 1000. Todo esto dividido entre lo que sería pi multiplicado por el diámetro comercial al cuadrado. Listo. Como quiero que todo esto se divida, lo voy a cerrar entre paréntesis. Ya tengo mis velocidades. ¿Cuál es la recomendación de las velocidades? En que estén entre 0,6 a 1, ¿verdad? Aquí están. Vemos que todos están cumpliendo 0,6. Solamente tenemos una velocidad mínima que vamos a descartar porque está cerca a 0,6. Cuando ustedes tienen que considerar, como por ejemplo aquí, miren, aquí tenemos dos casos, ¿verdad? Que siempre les va a hacer tal vez un poco dudar en el examen. En el caso que le saliera 0,57 o aún menor más crítico de 0,514, estos dos valores son muy inferiores a lo que nos dice la norma, ¿verdad? Que es 0,6. Como están cercanos a 0,6, es decir, 0,5, 0,5, déjenlo tal como está. No es necesario disminuir el diámetro. ¿Por qué les digo esto? Porque mayormente cuando se trata de velocidades tan cercanas a 0,6 ya se descarta verdaderamente que va a ser necesario aumentar el diámetro. Entonces no se olviden en esa parte. Estas velocidades que ya les sale inferior,
siempre y cuando ustedes estén cumpliendo el diámetro comercial, que esté en estos rangos, es decir, aquí lamentablemente no entra la tubería de media pulgada, porque en las redes jamás ustedes van a ver tuberías de media pulgada. Es mejor que falte velocidad a poner diámetros menores. Entonces, simplemente déjenlo así, no es necesario corregir. Entonces, ya, bueno, eso aclarando, entonces volvemos a lo que sería lo que tenemos que calcular, ¿verdad? Tenemos que calcular números de Reynolds y tenemos que calcular factores de fricción. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para lo que sería nuestra siguiente tabla? Vamos a necesitar los caudales, vamos a necesitar las longitudes y vamos a necesitar lo que serían los diámetros que estamos calculando. Listo. ¿Qué es lo que vamos a calcular primero? Vamos a calcular lo que sería el número de Reynolds. ¿Qué necesitamos para eso? También necesitamos las velocidades. Aunque puede volver a recalcular las velocidades, ¿verdad? Pero no, les recomiendo que no, que directamente copien de aquí porque ya ahí van a ahorrar tiempo, ¿verdad? Van a ahorrar tiempo, ya no van a necesitar volver a recalcular. Copiamos y volvemos a copiar solo valores. Listo. Ya tenemos todo y corregimos esta parte. Listo, ahora lo único que nos queda es calcular los números de Reynolds. ¿Qué es el primer valor que tenemos que necesitamos? Es el valor de la velocidad por el diámetro, en este caso el diámetro comercial. Todo eso dividido entre la viscosidad cinemática del agua. Ahora, el dato de la velocidad cinemática o bien nos va a dar ese dato o bien nos va a dar una temperatura. En el caso que les dé una temperatura, como en aquí 15 grados centígrados, ustedes tienen tablas, ¿verdad? Que tienen que buscar su viscosidad cinemática en función a la temperatura. En este caso yo ya lo he hallado, es igual a es igual a 1.141 por 10 elevado a la menos 6 para 15 grados. Ahora, ¿qué sucedería si a mí me diera una temperatura, por ejemplo, de 16, donde no tengo en tablas? Lo único que tengo que hacer es agarrar y hacer una interpolación, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, voy a revisar la tabla y me dice, para 10 grados es igual a 1.519 por 10 elevado a la menos 6. Esto es para 10 grados. No se ha copiado nuevamente. Por 10 funciona 1.519. Lo ponemos igual. Esto me dice que es para 10 grados. Para 15 grados ya sabemos que es 1.141 por 10 a la 16. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer una interpolación. A ver, vamos a recordar lo que son interpolaciones. Interpolación simplemente es hallar una suma y es una relación de sumas y restas, ¿verdad? Una relación, disculpa, ahí está. Una relación de simplemente sumas y restas, en la cual nosotros hacemos intersectar una recta para que nos dé el valor que necesitamos. ¿Y cómo hallamos eso? Simplemente decimos, tenemos para 10 grados. Lo que no tenemos es para 16 grados, que es mi valor de X. Tenemos para 15 grados, revisemos, tenemos para 20 grados, me dice que es igual a 1.0007 multiplicado por 10 elevado a la menos 6. Listo. Entonces, tengo para 10 grados, para 20 grados, pero yo no tengo para 16 grados. Entonces, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que sumar el término más alto, es decir, sumar esto menos esto, y luego hallar la resta de esta relación de 10 menos 20. Entonces, es una simple interpolación lineal, ¿verdad? Decimos simplemente 10 menos 16 es a 10 menos 20 como
0, en este caso 1.519 elevado a 10 elevado a la menos 6 menos x 1,519 por 10 elevado a la menos 6 menos x como 0,1,519 por 10 elevado a la, no, por 10 elevado a la menos 6 menos 1,007 por 10 elevado a la menos 6. Listo. Como pueden ver, simplemente es esta relación de restas, nada más para hacer la interpolación. Entonces, simplemente despejan de aquí el valor de x y van a obtener lo que sería el valor de la viscosidad cinemática para esa temperatura. Y así pueden hallar para cualquier tipo de temperatura, siempre y cuando tengan el rango superior y el rango inferior. Y es de esta forma que se hace la interpolación. Entonces, ya teníamos recordado lo que son interpolaciones. En este caso, a mí simplemente me está dando para 15 y ya sé que es ese valor. Entonces, de esta forma, simplemente despejan x. Despejan x y ese va a ser su valor de viscosidad cinemática. En esa parte no se van a olvidar. Entonces, nuevamente, mi Reynolds simplemente va a ser velocidad por diámetro dividido entre lo que sería mi valor de viscosidad cinemática. Ojo, todo aquí entra en metros, no se van a olvidar esa parte. Pero bueno, el diámetro hemos calculado en metros y la velocidad hemos trabajado en metros, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Así, nos falta aquí anclar este dato y ya está. Vamos a arrastrar. Listo, ya tenemos el Reynolds para cada uno de los datos. Como les había dicho, como pueden ver, el Reynolds siempre va a ser mayor a 4000. Como hemos diseñado nosotros con una velocidad de 1, estamos trabajando con el flujo turbulento sí o sí. Entonces, ya que ya sabemos que todo va a ser flujo turbulento, tenemos que calcular el factor de fricción. El factor de fricción simplemente va a ser igual a 0,25, aquí tenemos la fórmula, dividido entre lo que sería el logaritmo, he olvidado aquí poner el valor igual, listo, dividido entre el logaritmo, ¿de qué valor? Simplemente de epsilon, en este caso nos está diciendo que es de PVC, y PVC simplemente es 0,015, esa parte no, 0,0015 milímetros. Entonces ya tenemos el valor de epsilon dividido entre 3,71 por el diámetro. Debido a que este está en milímetros, el diámetro nosotros también lo tenemos que meter en milímetros para que puedan cancelarse y esto sea un número adimensional. Lo malo es que nosotros lo tenemos en metros, entonces lo único que vamos a hacer es dividirlo entre 1000, ¿verdad? No se olviden que tienen que poner en las mismas unidades para que se cancele. Entonces, introducimos paréntesis. Ya está. Todo esto sumado a lo que sería 574 o 5,74 dividido entre el Reynolds, en este caso el Reynolds ya hemos calculado, elevado a la 0,9. Cerramos paréntesis, cerramos segundo paréntesis, cerramos paréntesis de logaritmo y cerramos paréntesis de todo, ¿verdad? Y todo esto elevado al cuadrado. Y ese sería nuestro factor de fricción. Como pueden ver, en esta fórmula siempre da factores de fricción demasiado grandes y van a tener mucho cuidado en esa parte porque mayormente cuando se trata de fracciones de factores de fricción muy grandes es porque les va a dar pérdidas de pérdidas mayores, ¿verdad? Pérdidas grandes. A ver, nuevamente revisamos. Tenemos el logaritmo de cerrar el diámetro, el único que se conserva constante sería epsilon. Listo. Y eso hallamos para todas las tuberías.
Listo, ya tenemos el factor de fricción, aplicamos el método de Darcy-Weisbach. ¿Cuál es el método? Simplemente es aplicar lo siguiente, ¿verdad? Necesitamos el valor de K. ¿Qué es igual el valor de K? Simplemente es igual a 0,08263 multiplicado por el factor de fricción multiplicado por la longitud. En este caso nos está dando en este valor y dividido entre el diámetro al cuadrado. Digo, entre diámetro a la quinta. Dividido entre diámetro a la quinta. El diámetro comercial elevado a la quinta. Y esos son los valores para todos nuestros caudales, ¿verdad? De acuerdo. Ahora calculamos recién lo que serían nuestras pérdidas de carga. Simplemente son los valores. En aquí nos dice un valor M. En este caso es un valor equivalente, ¿verdad? El valor equivalente que nos van a dar de las tuberías, de las pérdidas locales de las tuberías. En este caso, casi siempre les da un valor de M de 1.1. También les puede dar un valor de 1.2, 1.3 o menores como 1.09. En este caso nosotros vamos a trabajar con 1.09. Esto simplemente se le multiplica al valor de la pérdida de carga como pérdida localizada. Entonces decimos 1.09 multiplicado por lo que sería nuestro factor K por nuestro caudal, por nuestro caudal elevado al cuadrado. Listo. Y el caudal tiene que estar en metros cúbicos. Ya tenemos las pérdidas de carga. Si les da, en este caso, pérdidas de carga muy grandes, lo que ustedes tienen que hacer es diferir con lo que sería el diámetro comercial. En este caso, el diámetro comercial de aquí, yo lo puedo cambiar, ¿verdad? No es necesario que sí o sí. O sea, cuando ustedes vean que les va a dar diámetros, digo, pérdidas de carga muy grandes, lo que ustedes tienen que hacer es trabajar con los diámetros, darle mayor diámetro. Donde mayormente es el problema esto es porque simplemente las longitudes o ya sea las pérdidas de carga están siendo afectadas porque le estamos dando una velocidad demasiado exacta o muy cercana a uno. Entonces nosotros directamente podemos cambiar, ¿verdad? Nuestro diámetro. El diámetro comercial es elección de ustedes. Donde más les dé entonces pérdidas de carga grandes, ustedes aumentenle simplemente el diámetro. En este caso teníamos 511, les vamos a dar de 0,0635. Y ven, las pérdidas de carga ya son más cercanas o más, ¿cómo se diría? Una forma más estable, ¿verdad? Un poco más dura, más cercano a lo que en realidad queremos hacer para el diseño de la red abierta. Entonces son más conservadores los valores cuando adoptamos valores de diámetros mayores. En ejemplo, sería de la tubería 2 que nos está dando una pérdida de carga de 22 metros. Como les había dicho, las pérdidas de carga están muy justos, por lo tanto tenemos que cambiar. Otro problema más es el valor de la fricción. Como ustedes pueden ver, el valor de la fricción cuando se halla con esta fórmula nos da valores muy grandes, ¿verdad? Ese es el problema. Siempre nos da valores muy grandes. En qué sentido? En el que nosotros, si calculáramos por el método de Darcy-Weisbach, tendríamos mejores resultados. Pero como nosotros queremos evitar el problema de la interacción, es por eso que hallamos de esta forma. Pero de todas formas, vamos a hallar de la otra forma también ahorita. A ver, les voy a enseñar cómo se halla lo que sería el valor del método de Darcy-Weisbach. Conocemos, ¿no? Lo que sería el de Darcy-Weisbach, su fórmula. Simplemente es igual, a ver, voy a insertar. Simplemente es 1 dividido entre la raíz cuadrada. 1 dividido entre la raíz cuadrada de f. F, esto es igual a menos 2 por el logaritmo
por el logaritmo de lo que sería una división de epsilon, que nosotros lo conocemos como el coeficiente del material, dividido entre 3,71 por el diámetro, esto más 2,51 dividido entre el número de Reynolds multiplicado por la raíz cuadrada de f, ¿verdad? Esta fórmula es la común, la que siempre utilizábamos cuando calculábamos caudales. ¿Cuál es la cualidad que tiene esto? Es que simplemente en aquí tenemos la misma fórmula, o sea, es una ecuación dependiente, la misma variable que que queremos hallar está dentro de la ecuación. Esa es la cualidad que tienen estas fórmulas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hallar por interacción haciendo simplemente lo siguiente. Podemos hallar 1 sobre raíz cuadrada de f y hacer una interacción, ¿verdad? Y lo mismo hallar aquí 1 sobre raíz de f. Y una disculpa, ¿cómo hallamos esto? Simplemente nosotros nos vamos a dar un valor aleatorio, como por ejemplo 0,1, y de lo que, todo esto va a depender de este primer valor que le estamos dando. Entonces decimos, introducimos toda la ecuación. Epsilon ya hemos hallado es simplemente 0,015 dividido, abrimos paréntesis, entre 3,71 multiplicado por el diámetro, en este caso el diámetro comercial que queremos hallar. Todo esto tiene que estar dividido entre 1000 para convertirlo a milímetros. Listo. Milímetros con milímetros se van a cancelar y entonces vamos a obtener directamente en lo que sería lo que estamos buscando, ¿verdad? Esto más lo que sería 2,51 dividido entre el valor del Reynolds, en este caso el Reynolds ya está calculado. Ahora aquí es el punto donde tenemos que influir. Ya tenemos 2,5 y todo esto multiplicado, solamente esta parte de aquí tiene que ir multiplicado por este valor que estamos hallando, ¿verdad? Es simplemente 0,1. Y cerramos el logaritmo y calculamos. A ver, aquí déjenme revisar. Menos 2 por el logaritmo de epsilon. Listo. Aquí me está fallando esta parte. No tiene que estar así. A ver, déjenme revisar esta parte. Lo voy a corregir. ¿Dónde está? Bueno, disculpa, estoy teniendo problemas con mi computadora. No está queriendo abrir Excel. De acuerdo.
Ya. Bueno, aquí estoy corrigiendo todo esto y voy a compartir nuevamente. He tenido error de introducción de fórmula y me ha botado error en Excel. Van a tener mucho cuidado en esa parte de introducir ecuaciones, ¿verdad? De acuerdo. Nuevamente, en aquí ya. Vamos a volver a revisar la fórmula. En esta parte, 2 por el logaritmo. Tenemos que hallar lo que sería el epsilon nuevamente, en aquí para que ya no haya errores. Todo esto dividido entre lo que sería 3,71. Y en aquí es donde me he equivocado, no he abierto ahí paréntesis, y en aquí también era el error. 3,71 multiplicado por lo que sería el diámetro comercial, multiplicado por, convertimos a milímetros, cerramos y cerramos, de acuerdo. Sumamos 2,51, dividimos entre el valor del Reynolds, multiplicado, todo esto multiplicado por lo que sería el valor que estamos hallando aquí. Cerramos y cerramos. Listo. De acuerdo. Entonces, para hallar lo que sería el valor de aquí, para esto aquí quiero corregir. Entonces, para hallar el valor de lo que sería la interacción, simplemente hacemos el siguiente programación. Copiamos este valor, decimos que este valor es igual aquí, y copiamos la fórmula, ¿verdad? Pero ahora para copiar la fórmula tenemos que mantener constante lo que sería el valor del diámetro comercial, el valor de epsilon, el valor de lo que sería el Reynolds. Lo único que tiene que variar va a tener que ser el valor que estamos calculando. Y como pueden ver, yo me puedo programar simplemente de la misma forma, ¿verdad? Entonces yo puedo decir esto es igual a esto. Y lo más probable es que hasta la quinta interacción ya se iguale. Y listo. Entonces, aquí yo me puedo dar un valor más cercano y ya va a estar igualado. Entonces, simplemente es hacer esta ecuación. ¿En qué se difiere esta ecuación? Simplemente en hacer lo siguiente. Simplemente tienen que darse valores hasta que coincida, ¿verdad? ¿Cuántos decimales deberían tomar? Por lo menos unos 4 decimales para que estén 100% seguros de que están utilizando el mismo valor. Entonces, simplemente hacen lo siguiente. Este valor de aquí, 1 sobre raíz cuadrada de f, lo van a conservar como incógnita, como un valor asumido. Y ese valor asumido tienen que volver a repetir tanto para esta ecuación, como para esta ecuación, como para esta ecuación. Entonces, simplemente copian, ¿verdad? Simplemente copian y nuevamente lo vuelven a sustituir. Copian y lo vuelven a sustituir. Esto es cuando no se tiene un solucionador en la calculadora. Eso lo pueden hacer a mano incluso, ¿verdad? Simplemente se dan un valores hasta que estos dos valores coincidan y sean iguales. Luego, para hallar lo que sería f, simplemente despejan, ¿verdad? Simplemente es un despeje simple, que va a ser, a ver, si despejamos 1 sobre raíz cuadrada de f por el valor, simplemente sería raíz cuadrada de f, iría a multiplicar, este vendría a dividir 1 sobre el valor elevado al cuadrado. ¿Bien? Simplemente sería esa ecuación. Entonces sería 1 dividido entre este valor que hallamos elevado al cuadrado. Y ese sería nuestro valor de factor de fricción. Como pueden ver, el valor es muy cercano, pero difiere siempre en algo, es decir, estos valores que nos da son valores más grandes. Entonces, en esa parte siempre tengan mucho cuidado. De acuerdo, ya tenemos lo que serían las pérdidas de carga, ahora a continuación tenemos que hacer el cálculo de lo que serían las presiones. Y para hacer las presiones hay que hacer de la misma forma en que hemos hallado los caudales. Pero ¿cuál es la situación ahora? Que tenemos que ir en forma inversa. En vez de ir de aguas abajo hacia aguas arriba, tenemos que ir de aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces calculamos eso. Esto lo vamos a mover. Ya les he mostrado otra forma en que pueden hallar el valor de fricción de F
Y simplemente hallando eso, ¿verdad? Entonces, ahora lo que queremos hallar va a ser las presiones. Primero que necesitamos las elevaciones. Lo vamos a hacer en otra tabla. Y vamos a calcular de cada nodo. Necesitamos los nodos. Control C, control V. Necesitamos las elevaciones de cada nodo que nos están dando como dato. Aquí lo tienen. Y listo. Ya tenemos ahora las elevaciones. Lo único que tenemos que hacer ahora es calcular las presiones. Como todos sabemos, simplemente hay que ir desde aguas arriba hacia aguas abajo. Eso ya es hidráulica 1, ¿verdad? Eso ya nos han enseñado en hidráulica 1. Simplemente estamos volviendo a aplicar, pero para sanitario, para tuberías de agua potable. Ahora, la presión en A simplemente va a ser igual a 119, igual a lo que sería 119, menos la pérdida de carga. ¿Qué tubería va desde el tanque 1 hasta A? Simplemente la tubería 1. Entonces decimos menos la pérdida de carga de la tubería 1 y menos lo que sería la elevación en la tubería A. Y es así como hallamos para cada una de las tuberías. Para la tubería B, para el nodo B, lo mismo. Para la presión en B simplemente va a ser lo que sería la presión en A, aguas arriba, menos la pérdida de carga de la tubería 2, en este caso, la presión que tenía en A. Le vamos a dejar la tubería. Le vamos a dejar todavía como cuota. ¿Por qué? Porque necesitamos para poder calcular las tuberías de aguas abajo. Entonces decíamos, la presión de A menos la pérdida de carga en lo que sería la tubería 2, como podemos revisar, la tubería 2, aquí tenemos pérdida de carga de la tubería 2 y tenemos la presión. Para la tubería C, igualmente, ¿verdad? Entonces esto es repetitivo. Miren, para la tubería C, que está viniendo desde el tanque 2 por la tubería 5 hasta C, simplemente va a ser igual a 116 menos la pérdida de carga de 5. Buscamos en la tubería 5, pérdida de carga en 5, aquí está, pérdida de carga en 5, y ya tenemos la presión o la cuota piezométrica. En este caso estamos calculando cuotas piezométricas. Estamos calculando las cuotas piezométricas. ¿Cómo calculamos las presiones? Simplemente restando, ¿verdad? La cuota piezométrica menos la elevación del nodo. Y así es como calculamos las presiones sobre nodos. A ver, uno más. Para la tubería D, aguas arriba es el valor de C y, y la pérdida de carga de la tubería 4. Entonces vamos a aguas arriba, que sería el valor de C, menos la pérdida de carga de la tubería 4. Entonces, como ven, esta parte es más simple, sencillo, no es tan complicado. Simplemente van de una tubería aguas abajo hacia otra tubería aguas arriba. Ahora, uno más. A ver, tenemos la tubería del nodo E. Este ya es especial, ¿verdad? En el nodo E lo tenemos en esta parte de aquí. Ya tenemos lo que sería la presión en el nodo B. Entonces simplemente va a ser la presión en el nodo B menos la pérdida de carga de lo que sería la tubería 6. La tubería 6 y su pérdida de carga. Listo. Y como siempre, simplemente la presión va a ser la cuota piezométrica menos la cuota en el nodo. Como pueden ver, esta parte es largo. Hay que hacer uno por uno, hay que estar ahí uno por uno copiando. Es tedioso, ¿verdad? Es un poco tedioso, pero a la vez también no es tan complicado. Simplemente hay que tratar de analizar cada uno de los nodos. Mejor si se copian aquí tipo una imagen con todos los datos para que puedan directamente trabajar ya con mejor dicho, con la gráfica, con esta gráfica copiada ahí en una forma miniatura para que no tengan que acudir a cada rato a lo que sería el gráfico. A ver, estamos en F, tubería 7.
Entonces, ven, no es tan complicado, es simple. De hecho, esta es la parte más sencilla, solamente que a mano incluso lo pueden hacer más rápido. En computadora todavía hay que estar buscando uno por uno lo que sería cada una de las cuotas. Para la tubería G sería el valor de menos la tubería y aquí otra vez volver a consultar, ¿verdad? 10. La pérdida de carga en la tubería, 10. Y así hay que hacer para cada uno. Entonces, debido a que esto es ya lo más simple, calcular presiones y que les verifique que esté en este rango que les va a dar, que casi siempre sí les da, en el rango entre 5 metros a 25 metros. Nos va a dar, ¿verdad? Porque miren, estamos trabajando con presiones mayores a 5 metros. Y también estamos trabajando con diámetros diseñados con una velocidad de 1. Es decir, que es la máxima pérdida de carga que vamos a causar en las redes. Entonces no va a haber ningún problema. Ahora, a ver, para uno más, para el valor de H, nuevamente lo que hacemos, ¿verdad? Nos vamos al nodo H y vemos que simplemente es la cuota piezométrica en G menos la pérdida de carga en 8. Entonces, la cuota piezométrica en G menos la pérdida de carga en 8. Esto lamentablemente no se puede programar debido a que para cada red es especial. Ahora sí, tenemos que irnos ahora al caso especial que tenemos aquí de los tanques 1 y 2, que tenemos un anillo imaginario y que tenemos que corregir por Hardy Cross. Como solo se trata de un anillo, entonces no es necesario eh, simplemente crear más de una sola matriz, ¿verdad? Con una sola matriz es lo que vamos a hacer la corrección. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer el Hardy Cross. Aquí tenemos para la tubería I, simplemente la tubería 9 y G. Y decimos la tubería G menos la pérdida de carga en 9. Esto ya es un poco largo. Entonces nos vamos a lo que sería la corrección de el nodo imaginario o del anillo imaginario entre el tanque 1 y el tanque 2. ¿Qué es lo que necesitamos para esta corrección? Necesitamos primero lo que habíamos hecho antes, ¿verdad? En redes cerradas. A ver, voy a abrirlo. Entonces, a ver, ¿estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo. Ahora sí, comparto. Entonces, simplemente es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Para redes cerradas, simplemente necesitamos esta tabla, que va a tener el caudal en metros cúbicos por segundo, el diámetro, velocidad, etcétera. Ahora, dependiendo de cuántas tuberías vamos a tener en nuestro nodo, vamos a seleccionar la cantidad de casillas que va a tener nuestra matriz, ¿verdad? Nuestra pequeña matriz que nos tenemos que armar. En este caso, ¿cuántas tenemos tuberías? A ver, voy a dibujar lo que sería la red imaginaria que ya hemos solucionado antes. Y simplemente esto sería el anillo imaginario, ¿verdad? Ahora, el sentido en que le vamos a dar simplemente va a depender de nosotros. Nosotros somos quienes decidimos hacia qué lado va a ser positivo o hacia qué lado va a ser negativo. En este caso, siempre me gusta seleccionar, siempre recomiendo seleccionar que el lado en sentido horario sea positivo. Nada más, es lo que nosotros queremos determinar. Entonces, en el sentido horario para nosotros va a ser positivo. Nos vamos y tenemos que contar el número de tuberías que están conformando lo que sería esta red cerrada. Y son las tuberías 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, necesitamos 5, ¿verdad? Entonces decimos, necesitamos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Copiamos nuestra tabla y hacemos las correcciones. Listo. ¿Qué tuberías estamos trabajando? La 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora copiamos lo que serían sus caudales.
¿Dónde están los caudales? Listo. En litros por segundo. Y los caudales que van a aplicarse aquí simplemente son estos divididos entre 1000. Ahora sí, tenemos que ahora determinar su signo. ¿Qué estamos diciendo? Todos los aquellos que son positivos van a ir en sentido horario. Entonces, ¿cómo habíamos determinado? Simplemente agarrábamos las tuberías y determinábamos en qué sentido era horario. Y todas las tuberías que estuvieran en sentido contrario a ese son negativos, ¿verdad? Entonces, en este caso, 5, 4 y 3 serían positivos y uno y 2 serían negativos. Entonces, eso es simple, ¿verdad? Agarramos y decimos que uno, 2 serían negativos. Aquí lo tenemos. Van a ser negativos. Simplemente estamos determinando eso con el anillo, el sentido del anillo. Y 3, 4 y 5 son positivos. 3, 4 y 5 son positivos. Listo, ahora lo que tenemos que hacer es calcular todo lo que nos está pidiendo. En este caso, los diámetros ya hemos calculado, son estos, los diámetros comerciales, y copiamos. Entonces, en esta parte no es tanto problema. Las velocidades también ya las tenemos calculadas. Son estas velocidades que hemos hallado. Y copiamos. Longitudes, lo mismo. Las longitudes son aquellas que nos dan como dato. Y copiamos. Ahora, para el valor de K, igualmente ya tenemos calculado, ¿verdad? Si van a calcular con estos datos de aquí, van a tener mucho cuidado de cambiar el signo para introducir acá. Ya les había mostrado antes que si introducen el caudal con signo negativo no les va a salir. En este caso ya tenemos nuestros K también calculados y simplemente copiamos. Estos Ks no van a ser lo mismo para la siguiente interacción porque vamos a tener otro valor, ¿verdad? Ya no vamos a tener los mismos valores que estamos calculando, sino vamos a tener valores diferentes. Esto lo vamos a eliminar. A ver, vamos a tratar de eliminar aquí en inicio, eliminar celdas. Listo. Porque solamente vamos a tener una sola corrección. Las pérdidas de carga, lo mismo, ya tenemos calculados. Simplemente las vamos a copiar. Habíamos dicho, las pérdidas de carga tienen que tener el mismo signo que le estamos otorgando a los caudales. Por lo tanto, si este es negativo, si estos dos son negativos, aquí también ellos tienen que ser negativos. Digamos la sumatoria. Todo lo que son nuestras pérdidas de carga. Luego hallamos HF sobre Q, que simplemente es nuestra pérdida de carga dividido entre nuestro caudal. Está bien, listo. Y hallamos su sumatoria. Listo, ahora para nuestro factor de corrección, simplemente ya habíamos determinado, ¿verdad? Tenemos aquí nuestra fórmula. Simplemente es el valor, lo vamos a copiar. Simplemente es el valor de la sumatoria de HF, todo en negativo, porque habíamos dicho, si este es positivo, este nos tiene que salir negativo. Si este es negativo, entonces este tiene que ser positivo, la corrección tiene que ser positivo. Entonces decimos menos la sumatoria de HF dividido entre n, en este caso, ya que estamos utilizando el método de Darcy-Weisbach, el valor de n, el exponente, es igual a 2. Revisen la fórmula. El exponente es igual, está elevado al cuadrado, nuestro exponente es 2, por lo tanto n vamos a utilizar el valor de 2. Eso ya habíamos explicado antes. Dividido entre hf. Y ya tenemos nuestro factor de corrección. Y copiamos. Simplemente que ahora todo tiene que ser 51.
nuevamente. Está. Mismo aquí, tenemos que corregir porque todos tienen que ser el mismo valor. Nosotros nos programamos. Listo. Y a continuación hacemos la corrección, ¿verdad? Simplemente va a ser igual a esto más nuestro valor de corrección. Y ya tenemos nuestros caudales corregidos. Listo. Ya hemos corregido nuestros caudales. Para la siguiente iteración, para la iteración 2, como les había dicho, si imagínense resolver con dos, tres anillos, con un anillo se les va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? No es necesario hacer de nuevo. Entonces, para nuestro caudal 2, tenemos que copiar ahora lo que serían nuestros caudales que hemos recalculado, ¿verdad? Estos ya se vuelven a recalcular. Nuestros diámetros se tienen que conservar constantes, siempre tienen que ser constantes. Lo único que va a variar ahora va a ser lo que sería nuestra velocidad. Ahora tenemos que introducir ahora sí lo que sería la fórmula. Ya sabemos que simplemente es 4 veces por el caudal, en este caso. Ya que está con signo negativo, le tenemos que cambiar el signo. No queremos en valor de negativo. No olviden, para introducir las fórmulas, ya sea de velocidad, K, y para calcular la pérdida de carga, tienen que tener cuidado al momento de introducir el valor del valor del caudal. No tiene que estar con su signo negativo. Y si está con negativo, tienen que ustedes cambiarle manualmente. Dividido entre pi por el diámetro al cuadrado. Metro al cuadrado. Y volvemos a calcular todas las velocidades, ¿verdad? De acuerdo, en aquí no, tiene que entrar con valor positivo. De acuerdo, ahora tenemos que volver a calcular lo que sería nuestro valor de K. ¿Cuál va a ser el problema? El volver a calcular lo que sería el valor de F, ¿verdad? Tenemos que calcular el valor de F. Y nosotros nuevamente no queremos hacer eso. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es volver a recalcular el valor de F. Nos vamos a dar el valor de F simplemente nos vamos a dar según a los caudales que estén aquí. Entonces, nuevamente, yo voy a hacer lo siguiente. Simplemente me voy a copiar los datos que necesito, porque estos datos ya están programados. Voy a copiarlo esto. Cuando ustedes estén calculando, simplemente agarran y copian, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros no tenemos esos valores. El diámetro comercial, yo me voy a dar el que estoy calculando aquí. Esto simplemente estoy haciendo la adaptación de la anterior tabla que teníamos para volver a recalcular lo que serían mis caudales. Mis caudales van a ser los que yo calculé aquí, pero con signo cambiado para este caso. Solo para estos casos tengo que cambiarle el signo. Para estos no hay problema. Copiamos. Listo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, miren, en esta parte. Ya me lo voy a, esto ya me debería botar las velocidades. Me va a botar los Reynolds. Las velocidades también van a ser los que he calculado aquí. Con estas velocidades ya me va a calcular el Reynolds. Ya no va a tener que volver a reprogramarme, ¿verdad? Me va a calcular los Reynolds, me va a volver a calcular los Fs. Y me va a calcular lo que sería el valor de K. Las velocidades, ya tengo las velocidades, el Reynolds, el valor de K y el valor de HF. Y luego no solamente va a ser reemplazar en estos valores de aquí, ¿verdad? Entonces, ya me he programado de tal forma que hagas esta tabla
copie aquí y nuevamente todos los valores que ya están ahí programados, me los copie en esta parte de aquí. Esto simplemente para no hacer nuevamente todas las fórmulas. Como han visto, son fórmulas largas. Y las pérdidas de carga que tengo que calcular. Listo. Y todo el resto ya se sobreentiende. A ver, aquí tengo el HF. Tengo que cambiarle el signo porque son negativos. Listo. Como pueden ver, vuelvo a calcular lo que sería sumatoria de HFs, vuelvo a calcular lo que sería sumatoria y entonces ya puedo hacer mi interacción 3. Simplemente, como pueden ver en la segunda interacción, ya tengo errores al primer decimal. En la tercera interacción, lo más probable es que ya me dé errores hasta el segundo decimal y ya esté más cercano a la solución, ¿verdad? Entonces no es tan complicado esta parte. Simplemente ahora después de que ya nos hemos programado así, ya no es necesario volver a introducir fórmulas, nada. Automáticamente nuestro programa va a copiar, ¿verdad? Y todito ya está automatizado. Ahora va a ser copiar, copiar, copiar hasta que se corrija. Las velocidades, los reinos, los valores de F, los valores de K, me lo va a calcular con estos datos que estoy calculando yo ya de aquí. Con los datos que ya estoy calculando aquí. Estos datos que están haciendo simplemente calcular. Ahora sí, como pueden ver, ya estamos llegando al segundo decimal. Por eso les había dicho, cuando se trata de corregir, este caso, cuando se trata de corregir un solo anillo, no es necesario hacer varias interacciones. Bastan con simplemente hacer 3 o 4 interacciones. No es necesario hacer más. En este caso vamos a poner el nombre y copiamos. Control C y volvemos a copiar, ¿verdad? En este caso 2 cuadrillas, listo. Y copio. ¿Dónde tienen que tener cuidado? De dónde están copiando. Por ejemplo, miren, cuando copio, tengo que controlar esta parte. Si digamos ustedes quisieran programarse y van a poder programarse en la calculadora, tengan mucho cuidado al momento de copiar. En la calculadora va a ser más fácil porque simplemente ustedes a mano van a poder copiar tranquilamente estos datos y luego copiar, ¿verdad? A su hoja de examen. En este caso yo no estoy copiando, simplemente tengo que volver a iterar, ¿verdad? Entonces van a tener mucho cuidado de la parte donde copian si es que van a hacer en Excel. Solo si van a hacer en Excel. Si van a hacer en mano va a ser más fácil. En este caso ya me ha dado 0,001 que prácticamente es cero y eso ha sido en la cuarta interacción. Cuando ya me da en esa cantidad de decimales es como si ya hubiera corregido el sistema. Entonces ya he llegado a mi solución. Entonces simplemente ahí terminaría, ¿verdad? Pero a ver, vamos a hacer una corrección más solo para verificarlo. Ahora ya tengo mi valor de cero, mi sumatoria de pérdidas de carga me da cero, y entonces ya tengo mis caudales corregidos. Y eso me está dando en la quinta interacción. Como pueden ver, la anterior vez hemos hecho como 8 a 9, 10 interacciones, donde aún así no hemos llegado ni al tercer decimal corregir, pero de todos modos eso era porque teníamos 3 anillos. Cuando se trata solamente de un anillo, como pueden ver, es más fácil corregir. Una vez que tengan estos caudales corregidos, ahí termina el ejercicio. A veces suele pedir que con estos caudales vuelvan a recalcular pérdidas de carga y presiones sobre las tuberías, pero como pueden ver la diferencia es mínima. Miren, de 1,802 hemos llegado a 1,784. Esto está variando en el segundo decimal, en el primer decimal y en el segundo decimal en solamente una décima de decimal, ¿verdad? ¿Eso qué va a afectar en la pérdida de carga? Casi nada, le va a afectar en el tercer o en el segundo decimal nada más. Y casi siempre van a tener las mismas cotas piezométricas y las mismas presiones sobre tuberías. Entonces en esa parte no van a tener mucho complicación, no van a tener mucho problema porque simplemente los decimales varían muy poco. Sigue siendo 1,8, el otro 1,700, variará en el primer decimal al segundo decimal, nada más, ¿verdad? Entonces, si aquí era 10,037, lo más probable, si está saliendo menos caudal, entonces significa que tal vez les dé 1,10,000
1, 1.48, por ahí, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ahí en esa parte no van a tener mucho problema. En el caso de que no alcanzaran, ¿verdad? En el caso que no alcanzaran, copian las mismas presiones y ya listo. En ahí ya van a tener su puntaje completo. ¿Por qué les digo eso? Porque el ingeniero casi siempre revisa aproximaciones. No pueden llegar siempre al mismo resultado del ingeniero en su exactitud, porque cada uno va a tener su criterio diferente. En este caso, al hacer de esta forma es como si yo estuviera agarrando todos los decimales, ¿verdad? Otro simplemente podría agarrar los tres decimales que están aquí anotados y listo. Entonces tendría otros valores. Y lo mismo sucedería para cada uno, ¿verdad? Entonces en esa parte van a hacer lo mismo. En esta parte la longitud no hemos necesitado porque el K estamos calculando aquí y este K ya está trabajando con la longitud que necesitamos, ¿verdad? Con la longitud que tiene aquí. Entonces ya está. Entonces aquí simplemente sería corregir lo de la longitud, pero como estamos copiando de esta tabla de la derecha, ese ya estaba trabajando con las propias longitudes, ¿verdad? No era necesario tanto lo que tanto que aquí estuviera exactamente la longitud que estamos calculando. Aquí no hay problema. Como ven, no va a afectar en toda la tabla porque hemos trabajado con la tabla derecha. Por eso quería hacer esta tabla. Por eso háganse una tablita así en su calculadora. Cuestión de que aquí puedan sustituir todo, es decir, sustituir a mano y directamente trabajar con estos datos con tres decimales, directo, ¿no? Ya no tener que hacer a cada uno. ¿De acuerdo? No sé si alguien tuviera preguntas de Hardy Cross junto con redes abiertas. Como pueden ver en esta parte va a ser más largo, simplemente y como les había dicho, tienen que irse aguas arriba, por ejemplo, para el nodo J, nos vamos al nodo J y nos damos cuenta que solamente depende, a ver, ¿dónde está? A ver, aquí está, que el nodo J depende de la presión en P. Entonces, para el nodo J necesitamos la presión en P. Entonces, a ver, tenemos que irnos así en aguas arriba, hacia aguas, así, aguas abajo. A ver, por ejemplo, voy a calcular mi presión en M. Simplemente depende de G. La presión en M entonces me dice, vamos a la tablita y me dice que es igual a lo que sería la presión en G menos mi pérdida de carga de la tubería que está yendo de M a G, que es la tubería 13, y ya tengo calculada la pérdida de carga en 13, ¿verdad? Entonces esta parte es tedioso cuando se trata de hacer así a computadora, pero es mucho más fácil cuando se trata de hacer a mano. O por lo menos tengan siempre una imagen a la mano para no estar acudiendo a cada rato como yo a la gráfica. Luego podemos calcular de L y N porque todos los dos dependen de M. Y simple digo, para L va a ser la tubería 15. Entonces voy a L, digo que es igual a M menos la pérdida de carga de la tubería 15. Entonces simplemente son sumas y restas y ahí termina lo que sería su examen. Como pueden ver, su examen solamente se va a ver largo en esta parte de aquí, que tienen que hacer cálculos hidráulicos para cada una de las tuberías. Es lo único donde se vuelve largo. Ya me han explicado de que simplemente va a ser esto. No va a entrar aducciones, no va a entrar lo que es diseño de fuentes de agua potable o diseños de cárcamos o diseño de tuberías. Simplemente va a ser esto. Recomendaciones. En el caso de que las presiones no les entre dentro del rango, ustedes tienen que poner válvulas de reducción de presión. Por ejemplo, en esta, digamos que de lo que sería de C a D, me da una presión, digamos, de más de 50 metros y yo solo tengo que llegar a 25. Entonces, mi válvula de reducción de presión, ¿cuánto va a tener que ser? Entonces, aquí vamos a insertar. Imaginen que esto significa válvula de reducción de presión. Esto, listo. Mi válvula de reducción de presión, ¿cuánto tendría que ser? A ver, un poquito vamos a pensar aquí con ustedes. Me digo que de mi valor de C, me voy a dar un valor mayor de lo que me da. Me voy a dar 100 metros. Y mi valor en D me voy a dar de 50 metros. La pérdida de carga de 4, mi HF, voy a decir que simplemente era 1.1 metros. Entonces, la presión, como habíamos dicho, simplemente es la presión ante aguas arriba menos la pérdida de carga
Esa es la presión que voy a tener sobre mi tubería D. ¿Cuál es? Y esta sería mi cota piezométrica, ¿verdad? Para hallar lo que sería la presión, simplemente le resto la cota en el nodo D. Listo. Entonces ya tendría la presión. Y como pueden ver, me da 48,9. Cuando me dice que máximo tengo que tener 25 metros. Entonces simplemente mi válvula de reducción va a tener el valor de la diferencia de ambos. Entonces simplemente digo 48,9 menos 25 y mi válvula tiene que ser de 23,9. Pero como yo necesito aplicar un valor entero para la válvula de reducción, yo lo voy a poner directamente 24. ¿Qué significa que tengo una válvula de reducción de presión de 24? Que en realidad sobre D voy a tener una presión de 20 24,9 o 24,8. ¿Entiendes? ¿Se entiende esa parte, verdad? Entonces, simplemente que le dé más valor, no le puedo dar menos valor. Digamos, si aquí me da 23,5 y yo digo 23, no puedo hacer eso. Le puedo dar más valor a mi válvula de reducción de presión, pero no le puedo dar menos valor. Entonces, en esa parte van a tener mucho cuidado. Y la válvula de reducción de presión es simplemente hallar su relación con la pérdida de carga. Entonces, ¿cómo hacen esa relación? Ustedes dicen, digamos, nos vamos a ir vamos a irnos con este valor a nuestra tubería 1. Aquí está, miren. Entonces, se hace lo siguiente. Perdón, vamos a irnos a la tubería 1. Aquí está. Entonces, ya nos estamos dando una válvula de reducción de 24, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallo su pérdida de carga equivalente? Por una simple relación de 3 simple. Y yo digo, un valor de K me da a 1,754, como 24 me da un K de, etcétera, ¿verdad? Entonces simplemente lo pongo este 24 como una pérdida de carga. Entonces simplemente va a ser esta siguiente relación. Decimos, va a ser 24 multiplicado por nuestra relación K dividido entre la pérdida de carga. Y ese va a ser nuestro K para nuestra válvula de reducción. Cuando nosotros queramos hallar el K total, es decir, el K de nuestra tubería más la válvula de reducción que estamos hallando, simplemente sumamos. Simplemente decimos entonces nuestro K o resistencia de flujo de nuestra tubería total simplemente va a ser la pérdida de carga de la tubería misma más nuestro valor de resistencia de flujo de nuestra válvula y ese va a ser ese K. Y con este K recién hallamos el valor de la pérdida de carga, que si nosotros nos damos cuenta, nos va a dar igual a la sumatoria de estas dos pérdidas de carga. Entonces decimos, el valor de K multiplicado por el caudal al cuadrado, en este caso tiene que estar dividido entre 1000, ¿verdad? Porque lo necesitamos en metros cúbicos por segundo. Como ven, simplemente nos va a dar la pérdida de carga de lo que sería la pérdida de carga de la tubería más la pérdida de carga de la válvula de reducción de presión. Entonces, esa parte es simple, ¿verdad? Aquí nos faltaba el factor que hemos puesto, que es 1,09. A ver, de acuerdo, 1,09. Y ya tenemos lo que habíamos prehecho. Simplemente va a ser la pérdida de carga más el BRP. Pero como nosotros necesitamos un K para poder hacer las correcciones de caudales, este valor de K va a ser este valor de K que vamos a hallar aquí, ¿verdad? Entonces esas relaciones así de simples se hallan por una relación de 3 simple. Y como ven, o incluso ustedes directamente le suman esta pérdida de carga más la válvula de reducción de presión, porque se supone que esto es simplemente el valor que queremos reducir o el valor que queremos que pierda de presión nuestra tubería antes de llegar al nodo D, nada más. Entonces, una explicación muy simple, no es tan complicado esa parte, solo si ustedes requieren una válvula de reducción de presión. Ahora, como ejemplo, yo ya les había subido este ejercicio, se los he subido a lo que es el Drive. Simplemente revisen el Drive, está con el nombre de redes abiertas
Y eso es casi lo mismo, solamente que hoy lo hemos hecho a detalle, hemos explicado de dónde vienen los datos, cuáles son datos y cuáles son los que vamos a calcular nosotros. Entonces, ya sabemos cuáles son datos, cuál es lo que nosotros debemos calcular para que así se entienda mucho mejor estas tablas, ¿verdad? Para que así puedan estudiar y no estén preguntándose, oh, ¿de dónde habrá salido este dato si tal vez no nos está dando? Entonces, ya les he dicho, la población les va a dar el INGE. Y si no les da la población, por lo menos les va a dar una densidad y áreas. Luego, estos otros datos, eficiencia del sistema, factor de uso y coeficiente de pérdidas, ustedes se escogen en relación a estos rangos que ya les hemos puesto aquí. Caso contrario, de la misma forma van a ser datos. Y como pueden ver, para calcular los caudales de nodos, simplemente tienen que ir desde abajo yendo hasta arriba sumando los caudales, nada más. En este tramo de aquí, donde no sepan qué porcentaje está viniendo de la tubería, directamente acuden a los porcentajes de las fuentes de agua potable. No es necesario ya hacer el balance hidráulico haciendo, por ejemplo, haciendo un sistema de porcentajes por el método de porcentajes. No es necesario. Directamente viene de las fuentes de agua potable. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda de esto? Ya que esto va a ser literalmente su parcial, va a ser todo esto de aquí. ¿Alguna pregunta sobre la red cerrada, red abierta? Creo que no hay dudas. Entonces, ya saben, en esta parte nomás, como han visto, es más práctica, más rapidez más que nada. No es tanto, no es tanto lo que sería aplicar fórmulas complicadas y todo eso, ¿verdad? Es repetir lo mismo para cada una de las tuberías. El criterio ya les he dado hoy día para que no tengan problemas de dónde sacar los datos. Entonces, eso sería todo, compañeros. Ahora, les quería comentar algo. Con respecto a lo que son la campaña navideña, lo mismo lo voy a subir al grupo, ya nos han llegado unas pequeñas cartas, ¿verdad? Es voluntario la participación, cada uno puede participar en lo que sería la materia de sanitaria uno, simplemente colaborando con juguetes para niño y para niña. En este caso, yo los voy a recoger los juguetes el día de nuestra clase, este viernes que viene. Tal vez pasemos presencial porque aparte de recoger los juguetes, también quería eh, un poco sacarles de dudas, por ejemplo, con respecto a su proyecto. Entonces, tal vez el viernes pasemos presencial y en ahí sería la entrega de juguetes. No sé si alguien tiene alguna duda, no olviden que la entrega de juguetes es totalmente voluntario, simplemente que es una ayuda por otra, ¿verdad? Ustedes ayudan y yo también les puedo ayudar a ustedes. Entonces, eso sería todo, compañero. Nos veríamos directamente el viernes. Este ejercicio ya va a estar subido a lo que sería el Drive. Obvio que lo voy a reacomodar todo para que se entienda mejor y lo voy a resolver todo y lo voy a completar y ya va a estar para hoy día mismo en el Drive. Por favor, revísenlo, practiquen esta parte. Simplemente todo eso va a ser su examen. No se olviden de recordar fórmulas, de que aquí sí o sí entra Colibrook White, ya no entra Hazen Williams, ¿no? Hazen Williams es más fácil, pero lamentablemente no vamos a usar ese método. Entonces, hasta aquí sería, compañeros. Nos vemos directamente el viernes. Con respecto al proyecto, el 5 de diciembre vamos a recoger lo que es el segundo avance y más que todo son planos ahí, ¿verdad? Las redes, el diseño de las redes, lo vamos a postergar, es decir, lo voy a modificar la guía, tal vez solamente presentemos planos, porque el problema está en que no estamos pudiendo avanzar redes cerradas, porque el parcial va a ser de redes abiertas. Entonces, ese es el problema, ¿no? Porque para redes cerradas sí o sí tenemos que utilizar Newton-Raphson y gradiente hidráulica. Pero no es tan largo ese tema, solamente es un poco comprender. Por lo tanto, vamos a estar entrando a eso la siguiente semana. Es decir, esta semana que ya está viniendo lo vamos a practicar. Pero no se olviden, más que todo, practiquen para su examen. No va a haber postergación del examen, va a ser el 3 de diciembre. Entonces, por favor, practiquen, vean los ejercicios que estamos subiendo. Como han visto, todos son tablas, no es nada de tanto de criterio, más es de recordar hidráulica uno. No se olviden, el proyecto para el 5 de diciembre, segundo avance.
y la entrega final sería el 20 de diciembre. Caso contrario, tal vez se suspenda para el 24 de diciembre. O sea, en épocas de Navidad, ¿no? Es ya típico, ya deben conocer muchos, que se recoge en una noche antes de lo que sería Navidad. Entonces, eso sería, compañeros, en esta parte ya les estaríamos viendo directamente este viernes, nos estaríamos viendo. Y, sí, para todos aquellos que tengan dudas, pero con respecto a lo que sería tanto proyectos, nota de proyecto o recoger también proyectos, porque aún tengo de algunos sus primeros avances, mañana voy a estar devolviendo y respondiendo a dudas. Entonces, cualquiera que también quiera venir a verificar, ya que esto les va a servir para sus redes, su caudal de diseño, mañana pueden venir. Voy a estar en la Facultad del Centro a partir de las 2 de la tarde. Tal vez esté toda la tarde, pero eso voy a estar viendo. Entonces, por favor, mañana a partir de las 2 de la tarde en el centro. Aquellos que quieran verificar su caudal de diseño. Eso sería todo, compañeros. Ya nos podemos retirar. Nos hemos pasado con media hora, pero bueno, también hemos empezado un poquito tarde. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, sí.